Bien. Ahí pueden ver bien la presentación. Sí, sí, perfecto. Bueno, como les decía, el tema de hoy se titula La controversia socialista y es un tema ya que corresponde a la unidad 14, que es en la cual comenzamos a dar desarrollos contemporáneos y esta unidad es la primera parte de esos desarrollos contemporáneos. Eh, Como les decía, yo en principio vamos a dar estudios sobre el ciclo económico, Shulhar, Kitchin, Kondratiev y Schumpeter como los más importantes, pero tiene una clase grabada en el campus acerca de ese tema. Así que aprovechamos para optimizar recursos y vamos a ver esto, el debate sobre la posibilidad de una economía planificada, denominado controversia socialista, las posiciones de Mises, Barone, Hayek, Taylor, Lange y Dab. Nosotros vamos a hacer foco en dos austríacos que son von Mises y von Hayek y en dos economistas socialistas como son Oscar Lange y Maurice Dow. Bueno, estamos en el periodo, seguimos perfeccionamiento analítico. Y si bien esta controversia es propia del siglo XX, y van a ver ustedes que estrictamente lo que se denomina controversia socialista, podemos identificar su comienzo con la publicación de un texto de von Mises en 1920. Hay autores que ya venían discutiendo este tema y ya habían hecho publicaciones al respecto que conjugan lo que son los antecedentes acerca de este tema. Y vamos a ver que se denomina en la literatura económica con este nombre al largo debate de naturaleza teórica que tuvo lugar entre fines del siglo XIX y las primeras 4 décadas del XX entre economistas de diferentes posiciones teóricas y políticas sobre la viabilidad económica de la existencia de una economía planificada, como la que habían planteado oportunamente los principales teóricos socialistas, incluyendo a Marx y Engels. Acá esta definición que damos abarca las últimas décadas del siglo XIX, pero si ustedes buscan controversia socialista van a ver que se remite por lo general a las primeras décadas del siglo XX exclusivamente. Bien, esta polémica cobró particular relevancia luego de la Revolución Bolchevique de 1917 y especialmente desde el inicio del periodo de los denominados planes quinquenales en la Unión Soviética a partir de 1928, de los que vamos a hablar más adelante. Ya en la clase del lunes, vos Nazareno no pudiste estar, pero Bruno creo que estuviste, Saúl dio un pantallazo, o dio en realidad bastante exhaustivo, acerca del contexto histórico de esos años, en particular en Rusia, en Alemania y también en Inglaterra. Con lo cual me voy a eximir de hacer mayores apreciaciones del momento que se estaba viviendo, pero sí recuerden que la revolución socialista, la revolución bolchevique de 1917, en conjunción con la Primera Guerra Mundial, hizo que en Rusia se llegue a una crisis muy profunda para fines de la segunda década del siglo XX, a raíz justamente de estas dos guerras, una con potencias externas y otra una guerra civil, y que puso un poco en cuestión al principio a los revolucionarios comunistas. Tal es así que para 1921, Lenin, al observar que la producción agrícola había caído a valores equivalentes a un 60% a los de 1914, y una cuestión similar había sucedido con la industria, a pesar de que no estaba muy desarrollada en Rusia, pero había caído fuertemente a raíz de estos dos episodios que les mencioné anteriormente, se implementa lo que se llama la NEP, la nueva economía política de Lenin, en la cual Lenin va a decir que a veces es necesario dar un paso atrás para luego dar dos adelante. Y eso, bueno, es muy discutida esta nueva economía política de Lenin, porque lo que trata de hacer es reinstaurar algunos mecanismos, algunas características de la economía capitalista para que se recupere la producción, que estaba muy alicaída, incluso el año anterior a 1921 había pasado hambrunas muy fuertes en Rusia, digamos. Desde 1921 hasta 1928 tuvo lugar esto que se conoce como la nueva economía política, el plan de Lenin. Lenin muere en 1924
pero a partir de 1928, a pesar de que Stalin continúa 4 años con este programa, decide cambiarlo radicalmente y se produce lo que se llama la colectivización forzosa y comienzan los planes quinquenales de Stalin. Con lo cual, en esos años lo que quiero mencionar es que había un ambiente como para discutir cómo debería ser el socialismo realmente existente. Cosa que antes de la revolución bolchevique, eso no estaba pasando en el mundo y se discutían, si bien políticamente, pero más bien cuestiones teóricas, y no se pensaba. Habíamos visto que Marx había descrito muy bien cómo funcionaba el modo de producción capitalista, sin embargo, nunca había desarrollado cuáles deberían ser las características del socialismo, ¿no? Con lo cual, esta controversia viene un poco a llenar ese vacío teórico. Bien, según estos autores de historia del pensamiento económico, Landreth y Colander, comentan al respecto que algunas discusiones interesantes sobre la economía del socialismo se llevaron a cabo en Alemania, Suecia e Italia, aunque casi no ejercieron una influencia directa en la literatura subsecuente, sirvieron de cimiento al marco teórico esencial para el gran debate que se inició en la década de 1920 en torno a la economía del socialismo. Y el primer autor, digamos, que podemos rescatar es Albert Jaffe, que es un sociólogo y economista alemán, que tenía cierta afinidad con la escuela histórica alemana, que ya vimos, y que publicó La quintesencia del socialismo, un trabajo que fue traducido al inglés en 1894 recién. Y en el mismo, el autor explicitó dos preguntas fundamentales que vamos a ver que son aquellas preguntas que guiarán el debate en el futuro acerca de la posibilidad o no de una economía planificada. ¿Cuáles son estas dos preguntas? En primer lugar, ¿qué mecanismo se utilizará en una economía planificada para distribuir los recursos escasos? ¿Cómo va a ser la distribución de esos recursos? Y en segundo lugar, se pregunta si existe un conflicto entre socialismo y la libertad. Bueno, el autor plantea unas respuestas a estas dos preguntas. A la primera, Jaffe argumentaba que si una economía socialista basaba sus precios en una teoría del valor que no consideraba el valor de uso y se centraba únicamente en el lado del costo, supuestamente el costo del trabajo, no podía distribuir efectivamente los recursos. Y con respecto a si existe un conflicto o no entre socialismo y libertad, el autor alemán planteaba que las ventajas que pudiera tener el socialismo podrían compensarse con la pérdida de libertades individuales. Con lo cual, para este autor había asociado, es decir, había una relación entre socialismo y pérdida de libertades individuales. Sobre todo por la cuestión esta de que la economía debía ser planificada. Continuando con los antecedentes de esta controversia socialista, tenemos que en 1899 el economista Gustav Cassel en Suecia publicó su principal obra, Outline of an Elementary Theory of Price, en donde mostraba el interés acerca de la idea de la utilidad marginal de los austríacos. Y se preguntaba si la economía que no se basaba en la propiedad privada permitía distribuir los recursos eficientemente. Y concluyó que un defecto fundamental del socialismo es que no puede determinar correctamente los precios de los factores de producción y por lo tanto no puede dirigir de la misma manera la producción. Acá vamos a observar que por lo general, incluso en los que son críticos de la economía planificada, vamos a ver que quizás admiten que los precios de los bienes finales quizás sea posible determinarlos en una economía socialista. Sin embargo, van a ver que van a encontrar mayores críticas o mayores problemas en determinar correctamente los precios de los factores productivos. Y esa es una crítica que va a estar a lo largo de los autores que no creen la posibilidad de una economía planificada. Por su parte, también Vilfredo Pareto se había interesado en los mismos temas en su obra Les Systèmes Socialistes, los sistemas socialistas, publicadas en 2 volúmenes, 4 años más tarde que el de Cassel, entre 1902 y 1903. Y aplicando su teoría de bienestar óptimo en una economía socialista, descubrió que no había razón alguna para que un bienestar máximo no pudiera lograrse en el socialismo. Sin embargo, vamos a ver que Pareto, si bien al principio dice esto, Hayek después lo va a citar, en donde Pareto, podríamos decir que finalmente
dice que si bien teóricamente se puede plantear este máximo bienestar para una economía socialista, y no hay diferencia con una economía de competencia perfecta, de forma teórica, en la práctica eso va a ser sumamente difícil, si no imposible. Luego tenemos otro pionero, digamos, de esta controversia socialista, que es Enrico Barone, que se incorporó a la discusión con el artículo El ministro de la producción en el Stato collettivista, publicado por primera vez en 1908 en la publicación periódica italiana Giornale degli Economisti. Y para analizar sus planteos vamos a seguir lo que dice Schumpeter en su Historia de Análisis Económico. Esta cita, si bien es larga, está buena porque sintetiza la contribución de Barone en este párrafo. Dice, el logro de Barone consiste esencialmente en esto. Luego de presentar sobre una base balraciana el sistema de ecuaciones que describe el equilibrio económico en condiciones de competencia pura y economía de propiedad privada, escribe el sistema de ecuaciones análogo para una economía socialista de un tipo determinado. El sistema de ecuaciones balraciano es el sistema de equilibrio general que vimos cuando vimos barras, con lo cual Barone va a decir que es lo mismo presentar ese sistema de ecuaciones de equilibrio general barraciano para una economía de competencia perfecta como para una economía socialista. Y continúa, mientras que en la economía de propiedad privada las rentas, como todas las demás variables del sistema y junto a ellas, están determinadas por el proceso económico mismo, de modo que la producción y la distribución no son más que aspectos diferentes de un proceso único. En cambio, en una comunidad socialista existe, desde luego, un problema autónomo de la distribución. Otra vez, distribución asociada al problema de determinar el precio de los factores productivos, ¿no? Que era lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, continúa, la sociedad socialista tiene que empezar por decidir, mediante un acto explícito, cómo han de ser las rentas, las partes relativas de los varios camaradas en el producto social. Entonces, se podría crear una oficina social central o un ministerio de la producción para administrar el proceso económico y habría que instituir una unidad contable. A cada camarada se podría asignar una determinada cantidad de tales unidades y cada cual sería libre para gastarlas según sus gustos en bienes de consumo producidos por la comunidad o para ahorrarlos, esto es, para devolverlas al Ministerio de la Producción a cambio de un premio que este ministerio esté dispuesto a pagar por una tal dilación del consumo. Así se obtendrían las funciones de demanda de bienes de consumo y las funciones de oferta de trabajo y ahorro, y no habría dificultad para ver el modo como el Ministerio, guiado por esas funciones y por su propio conocimiento tecnológico, hará que se produzcan las cantidades adecuadas de bienes de consumo y bienes de producción. Desde luego que este dispositivo no es el único posible y que se puede alterar de varios modos. Barone esbozó la teoría de una comunidad socialista que admite plena libertad de decisión en cuanto al consumo, el ahorro y el empleo. Bien, con lo cual Barone, a partir de la implementación de un sistema de ecuaciones de equilibrio general, dice que es análogo a, como decía anteriormente, a un sistema de competencia perfecta, solo que la autoridad central debe explicitar cómo se distribuyen las rentas de manera ad hoc, digamos, ¿no? Y a este respecto, Schumpeter concluirá que el resultado esencial de la investigación de Barone o de cualquier otra análoga es que para cada socialismo centralmente controlado existe un sistema de ecuaciones que posee un conjunto de soluciones unívocamente determinado, en el mismo sentido y con los mismos matices o reservas que el capitalismo perfectamente competitivo, y que ese conjunto de soluciones posee análogas propiedades en cuanto a máximos. Eso significa que, por lo que hace a su lógica pura, la planificación socialista es coherente y que no se la puede rechazar diciendo que acarreará inevitablemente el caos, el despilfarro o la irracionalidad. En este sentido, creo que es importante mencionar que estos autores escribían antes de que haya, como les comentaba anteriormente, una experiencia real del socialismo, que era el socialismo ruso. Con lo cual, todas estas aproximaciones eran en el mundo de la abstracción y la teoría. Ahora bien, quizás cuando empezaron a ver la implementación práctica de estos sistemas, vamos a ver que el debate se hace más profundo, por supuesto. Bien. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es presentar los principales autores, ¿sí?, que desarrollan este debate ya a partir de 1920 en adelante. Lo que vimos hasta recién fueron los antecedentes. Este es von Mises, que nació en 1881 y falleció en 1973, y es el que da origen, digamos, a este debate acerca de la controversia socialista. Con la publicación
de Socialismo, Análisis Económico y Sociológico, que es su libro de 1922, aunque hay que decir que en 1920 ya había publicado un artículo más pequeño en el cual ya hablaba acerca de este problema. Sin embargo, yo les puse ahí Socialismo, Análisis Económico y Sociológico de 1922, porque es el que vamos a usar, es un poco más completo para desarrollar sus ideas. Y la primera edición de este libro en inglés fue en 1936, y en él la línea de argumentación de von Mises es que en una economía central planificada resulta imposible el cálculo económico. Con lo cual, si resulta imposible el cálculo económico, va a decir Mises, resulta imposible toda economía socialista. Esa es su línea de argumentación. Contra eso, el primero que va, digamos, o uno de los que va a responderle, es este economista que se llama Oscar Lange, el cual vivió desde 1904 a 1965, el cual es un economista socialista, pero, cabe aclarar, no marxista, porque descreía la teoría del valor trabajo y era muy afín a la teoría y a la determinación de precios neoclásica. Con lo cual, lo que va a hacer Lange, que como les decía es socialista pero no marxista, va a argumentar a favor del cálculo económico en una economía planificada utilizando un modelo neoclásico de equilibrio general. Y ese modelo es uno de los que vamos a ver hoy. Por su parte, también otro autor austríaco es Friedrich Hayek, que escribió varias obras al respecto, pero una de ellas es La naturaleza y la historia del problema, publicada en 1935, en la cual el argumento de Hayek va a ser distinto al de Mises. Hayek va a admitir la posibilidad del cálculo económico en forma teórica, cosa que Mises desestimaba totalmente. Sin embargo, va a decir que esto no va a ser aplicable en la vida práctica. Y vamos a ver por qué él consideraba que no era aplicable en la vida práctica. Y ahora bien, por último, el autor que vamos a ver hoy es Maurice Dobb, un autor británico, sí, de raigambre marxista, y que la publicación más importante de él es La teoría económica y los problemas de una economía socialista de 1933. No sé si la más importante, pero sí la que se aboca exclusivamente al debate y a esta controversia socialista. El lado de argumentación de Dobb va a ser distinto al de Lange, y él le va a restar importancia al problema del cálculo económico, y va a decir que la cuestión central es la acumulación de recursos, es decir, no importa la eficiencia, es decir, la forma en que se produzcan esos recursos, lo que importa es hacer crecer los mismos. Con lo cual, los argumentos de Mises que no se puede hacer cálculo económico y no se puede ser eficiente, para Dobb dice que no tiene importancia en una economía socialista eso. Bien, hasta acá presentamos un poco los antecedentes y a los autores. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? No, por ahora no. Por ahora no. Bien. Bueno, como les decía, el primer autor que vamos a ver es von Mises. Que no sé si estuvieron ustedes, pero en la clase que vimos Economía Austríaca, si bien vimos principalmente von Wieser, von Bauer y ¿qué otro autor vimos? Y Menger. Von Mises es uno de los que continúa la tradición austríaca junto con Hayek. Bien. Siguiendo al economista italiano, Claudio Napoleoni, que habla acerca del pensamiento económico en el siglo XX, se llama así su libro, se puede decir que el origen de la reflexión teórica sobre la planificación se encuentra en una toma de posición del economista austríaco von Mises, que en un artículo publicado en alemán en 1920, es decir, 2 años antes de su obra llamada Socialismo, y sobre todo a partir de la traducción inglesa en 1935, afirmó que una economía planificada no podría nunca funcionar en forma racional. Acá lo que es paradójico es que el debate acerca de cómo debería ser una economía socialista surge a partir de un economista contrario a esas ideas, ¿no? Pero eso es lo que hace que los economistas partidarios del socialismo empiecen a reflexionar y a pensar cómo debería ser. Y aclarando que por economía planificada entendemos una economía en la cual las decisiones económicas fundamentales vienen tomadas por los sujetos económicos públicos.
En 1922, von Mises publica en alemán una de sus principales obras, que es la que mencionamos anteriormente, llamada Socialismo, un análisis económico y sociológico, en el cual, entre otras cuestiones, completa la crítica a la economía planificada. Y vamos a ver que en la segunda parte de su obra, a la cual titula La economía de la comunidad socialista, más precisamente el capítulo 5, Mises aborda lo que él considera la naturaleza de la economía y va a analizar 5 aspectos principales, que son los siguientes. El primero, una contribución a la crítica al concepto de economía. El segundo, la acción racional. El tercero lo titula El cálculo económico. Luego va a hablar de la economía capitalista y finalmente va a concluir hablando acerca de lo que es para él el concepto de lo económico. Nosotros acá lo que vamos a ver son los primeros 3 ejes, primeros 3 puntos, porque son los que están relacionados con lo que queremos ver hoy, que es la posición de Mises acerca de la economía planificada. Bien. Para este autor, la teoría de la economía política se originó en la discusión. Lo que hace primero Mises es criticar un poco la economía clásica en este párrafo. Dice, la teoría de la economía política se originó en la discusión sobre los precios de los bienes económicos y los servicios que se expresan en dinero. Constituyen el primer paso en esta materia las investigaciones sobre la naturaleza de la moneda, extendidas después a las variaciones de los precios. Y dice que la vieja economía política no se había preguntado aún lo que era exactamente la economía y la actividad económica porque tenían demasiado que hacer con las grandes tareas que les presentaban los problemas particulares para poder pensar en investigaciones metodológicas. Y va a ser solo mucho más tarde que se plantea el problema de los métodos y los objetos de la economía política y cuál era el lugar que ésta debía ocupar en el sistema de ciencias en general. Es decir, lo que está debatiendo acá Mises es acerca de qué es la economía para él y cuál es el objeto y qué es lo que debería estudiar la economía, ¿no? Con la concepción de la escuela clásica. Y continúa que la sola definición de su objeto constituía un primer obstáculo que no se pudo salvar, pero pronto fue preciso reconocer que cuando se procede de esta manera es imposible llegar a una definición rigurosa del objeto propio de la economía, dado que el principio de la economía es un principio general que se aplica a toda la acción racional y no un principio específico que se aplica únicamente a la acción que constituye el objeto de la economía política. La economía sería entonces, desde su punto de vista, una teoría de la acción racional. Con lo cual, la concepción de economía de Mises es una concepción mucho más amplia. Y vamos a ver, ahora vamos a seguir desarrollando eso en las próximas filminas. Y Mises dice que la economía no se puede subsumir únicamente al análisis de los bienes materiales, porque es una teoría justamente de la acción racional, y de hecho su principal obra, que la va a publicar algunas décadas más tarde, de la cual mencionamos en la clase de los austríacos, se llama La acción humana. Con lo cual, en palabras de Mises, lo que debe estudiar un economista es justamente la forma de actuar de los individuos, qué es lo que los motiva. Es estrictamente una concepción bastante más amplia, la definición de economía, que la que pudiera tener la economía clásica. Bien, en este sentido, dice, la acción racional no conoce otro fin que el placer más perfecto del individuo en acción que quiera alcanzar aquel y evitar la pena. Y dice Mises que no se puede motivar a una acción humana de otra manera que no sea a través de la búsqueda del placer. Es decir, una concepción hedonista de las motivaciones de los humanos. Y acá ya estamos viendo que la forma de analizar el método de los economistas austríacos es un método que parte desde el individualismo de cada ser humano en particular, a diferencia del esquema clásico. Y también acá hay una diferencia en esta concepción, en la cual Key dice que no se puede motivar una acción humana de otra manera que no sea a través de la búsqueda del placer, con lo que vimos en la clase pasada acerca de la visión de Veblen, que Veblen decía que había muchos móviles o instintos que motivaban la acción humana, y que esos móviles o instintos iban a verse con mayor o menor prevalencia de acuerdo a las instituciones del momento. Les digo esto para ir marcando las diferencias metodológicas de las distintas corrientes de pensamiento. Bien, y en este apartado Mises será más contundente al afirmar que los campos de la acción racional y de la economía forman uno solo. Toda actividad racional es economía y toda economía es actividad racional. Y finalmente va a concluir que toda acción racional es ante todo individual,
es solo el individuo quien piensa, es únicamente él quien es razonable, y es también el individuo solamente quien actúa. Con lo cual, acá podemos ver que si solo el individuo es racional y es el quien actúa, ya desde esta concepción va a ser difícil que considere posible una planificación centralizada. Porque para Mises va a ser imposible que el planificador central o los planificadores centrales puedan tener el conocimiento completo de todos los individuos que forman parte de la sociedad. Bien. Y ahora sí nos introducimos en la relación entre el cálculo económico y la actividad racional y el socialismo, que es como el núcleo de la crítica de Mises. Y dice, el análisis y la concepción del cálculo económico que Mises realiza en esta sección es la parte central de su crítica a la posibilidad de existencia de una economía planificada. Para el autor, toda acción humana aparece, por el hecho de ser racional, como el cambio de un cierto estado por otro. Se renuncia a satisfacer necesidades menos apremiantes para satisfacer otras más urgentes. A eso se reduce la economía. La economía es la ejecución de operaciones de cambio. Y también dirá que la economía capitalista, es decir, la organización económica que se funda en la propiedad privada de los medios de producción, todos los individuos independientes de la sociedad realizan cálculo económico. Y acá lo vemos. Mises dice, interesa a todo individuo en su calidad tanto de consumidor como de productor. Como consumidor, establece la jerarquía de los bienes de uso y de los bienes listos para el consumo. Como productor, regula el empleo de los bienes de orden superior en orden a obtener de ellos el máximo rendimiento. Por esto mismo, los bienes de orden superior reciben también el lugar que le corresponde en consonancia con el estado actual de las condiciones y de las necesidades sociales. Los bienes de orden superior para los austríacos eran los insumos o incluso los factores productivos, digamos, aquellos bienes que no eran de consumo directo, sino que satisfacían necesidades de forma indirecta, por decirlo de alguna forma. Y los bienes inferiores eran los bienes de consumo. Entonces continúa. Por el juego simultáneo de ambos procesos de evaluación de los valores, el principio de economía llega a triunfar lo mismo en el consumo que en la producción. Se forma una escala de precios exactamente regulada que le permite a cada uno poner de acuerdo su propia demanda con el cálculo económico. Es decir, para Mises el cálculo económico está construido y constituido, esta escala de precios está configurada a partir de cada acción individual de cada individuo de la sociedad. Y lo que va a decir Mises es que, sin embargo, todo este sistema de cálculo económico basado en las elecciones y valoraciones individuales falla en la economía socialista. En la economía planificada, la dirección central podría fácilmente determinar qué bienes se necesitan, en qué cantidades y con qué urgencia. Sin embargo, con ello solo dispondría de uno de los dos elementos necesarios para el cálculo económico. Le faltaría el segundo elemento, que es la evaluación de los medios económicos. Y acá es más tajante al decir que la dirección de la economía socialista puede fácilmente saber qué bienes necesita con mayor apremio, pero con ello solo dispone de uno de los dos elementos que se requieren para el cálculo económico. Le falta el segundo elemento, la evaluación de los medios de producción. Puede establecer el valor que hay que atribuir al conjunto de los medios de producción, valor que es necesariamente igual al del conjunto de las necesidades que satisface. Puede también establecer el valor de un medio de producción tomado aisladamente, cuando conoce la importancia de las necesidades que su desaparición no permite satisfacer. Pero la dirección de la economía socialista no es capaz de expresar este valor por medio de una sola unidad de precios, como lo hace la economía basada en el intercambio, que puede dar a todos los precios una expresión por medio de la moneda. Y para concluir, Mises va a decir, con respecto a la imposibilidad de una economía socialista, que es una ilusión suponer que en la economía socialista podría reemplazarse el cálculo monetario por el cálculo en especie. Este último no se puede aplicar ni en una sociedad sin cambio más que a los bienes listos para el consumo. Es totalmente inservible cuando se trata de bienes de orden superior, desde el momento en que se abandonan la libre formación de los precios de estos bienes en dinero, se hace absolutamente imposible una producción racional. Cualquier paso que nos aleje de la propiedad privada de los medios de producción y del uso de la moneda, nos aleja al mismo tiempo de la economía racional. El socialismo es la supresión de lo racional y por ello mismo de la economía. Bien, todo este desarrollo nos lleva al argumento final de Mises, que el cálculo económico en el socialismo es imposible. El cálculo económico se hace en una economía capitalista, donde los medios de producción están en manos privadas, a través de la acción de cada uno de los agentes económicos en forma individual.
ya sea que van a determinar los bienes el precio de los bienes de consumo o los precios, de forma indirecta, van a determinar los precios de los bienes superiores. Y eso el socialismo no lo va a poder hacer desde la visión de Mises. ¿Alguna pregunta antes de...? Nos restaría ver, seguido a esto, la respuesta de Oscar Lange al problema planteado por Mises. No sé si se entendió bien cuál es la idea. Sí, sí, vamos. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el modelo de Oscar Lange. Como les decía, es un economista polaco, socialista, pero no marxista, sino que cree en la teoría de precios de la economía neoclásica. Y en su obra publicada en 1936 sobre la teoría económica del socialismo, Lange plantea un modelo neoclásico para una economía socialista de mercado, mediante el cual pretende demostrar que es posible el cálculo económico para dicha economía, con lo cual es una contraargumentación total a los argumentos de Mises, que vimos recién. En este modelo económico existe lo que él determina la Junta Central de Planificación, están los dirigentes socialistas y las unidades familiares. Estos tres agentes económicos, en su modelo, son aquellos quienes están a cargo de la toma de decisiones. Y ahora vamos a ver cuáles son las decisiones que le corresponden a cada uno de estos agentes. A su vez, va a decir Lange que existe un mercado de bienes de consumo. Y las preferencias de las unidades familiares van a determinar qué bienes deben ser producidos, digamos. Hasta acá, todo igual a una economía de competencia perfecta. Y también existe un mercado de trabajo en donde los precios de los bienes de consumo y los precios de trabajo se determinan en los mercados respectivos mediante el juego de la oferta y la demanda entre las unidades familiares y las empresas socialistas. Con lo cual, lo que vemos acá es que Lange comienza planteando un modelo que es análogo a un modelo de competencia perfecta de raigambre neoclásica, y vamos a ver ahora a dónde empiezan sus diferencias. Y es acá a donde dice que la Junta Central de Planificación, mediante el sistema de ensayo y error, fija los precios de los bienes de producción de manera de igualar la oferta y la demanda de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta Junta Central de Planificación, que está dirigida por los burócratas o los dirigentes socialistas, va a tener a su cargo fijar los precios de los bienes de producción, ya sea de los insumos o de los otros factores productivos que no son el trabajo, que como dijimos ahí, se determinan en el mercado. Es decir, la Junta Central de Producción determina los precios de los insumos y del capital y de la tierra. Ahora bien, no tiene a priori una forma de valorizar estos bienes de consumo, sino que estos bienes de producción, sino que la forma de hacerlo es mediante el ensayo y error. Y lo que dice Lange es, se determinan ciertos precios al azar y después se ve si ese precio da exceso de demanda o exceso de oferta, y en base a ese resultado se van a ir ajustando hasta lograr encontrar el precio de equilibrio. Es así como funciona el mecanismo de ensayo y error. ¿A qué lo ven análogo ustedes esto con respecto al modelo Barras? ¿Le suena parecido a algo? Lo que viene a reemplazar esta Junta Central de Planificación en el sistema de equilibrio general barrasiano es al rematador barrasiano, que era aquella figura que había introducido Barras para poder, de forma teórica, determinar el equilibrio general en la economía. Y que era un artilugio teórico que introducía porque necesariamente todos los intercambios en el modelo se deberían dar a la misma vez. Y para eso introducía este rol del rematador, el cual voceaba los precios y estos hacía que las cantidades se ajusten a los distintos precios. Bueno, la Junta Central de Planificación viene a reemplazar en el modelo de Lange al rematador barrasiano del modelo original del sistema de equilibrio general.
Y una vez dados estos precios paramétricos, los precios paramétricos son los precios que define la Junta Central de Producción, los gerentes de las empresas socialistas deciden cuál ha de ser el nivel de insumos y del producto total de acuerdo a dos reglas amplias. Es decir, hasta ahora tenemos que los precios de los bienes de consumo se determinan en el mercado y los precios del trabajo, es decir, los salarios, también se determinan en el mercado. Y lo que la Junta Central de Planificación tiene que determinar son los precios de los insumos de producción y los precios del capital y de la tierra. Ahora bien, una vez dados estos precios paramétricos, son precios contables que determina la Junta Central de Planificación, estos gerentes socialistas tienen que tomar esos precios y decidir cuántos insumos van a utilizar y qué cantidad de producto total van a hacer de acuerdo a estas dos reglas amplias. La primera es que se deben combinar los factores de producción de forma tal que se minimicen los costos medios para cada uno de los productos. Y la segunda es que se debe fijar el nivel de producción total en aquel nivel que iguale el costo marginal con el precio, es decir, el costo marginal con el ingreso marginal. Con lo cual, es un modelo análogo a un modelo de competencia perfecta. En el modelo de competencia perfecta, el equilibrio se establece cuando los costos medios son mínimos y cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Bien. Y la combinación de estas reglas asegura la producción de la cantidad óptima al menor costo. La Junta Central de Planificación distribuye entre las unidades familiares un dividendo social que reduce la desigualdad del ingreso resultante de los salarios determinados en el mercado. Con lo cual, acá completamos cómo se conforman los ingresos de las unidades de consumo. Por un lado, una parte de los ingresos va a estar determinada por los niveles de salario que se determinan en los mercados de trabajo, por el libre juego de la oferta y la demanda, pero luego esta Junta Central de Planificación va a compensar a las familias con un dividendo social, que el mecanismo queda, digamos, por determinar de acuerdo al gobernante, en el cual se va a equiparar estas desigualdades producidas por el mercado. ¿Y qué son las utilidades que distribuye la Junta Central de Planificación? Son los ingresos provenientes de los factores productivos distintos del trabajo, es decir, el ingreso proveniente del capital y de la tierra, que son de propiedad común. Y asimismo es la Junta Central de Planificación quien decide la tasa de inversión y luego quien determina la tasa de interés sobre el capital que iguala la demanda del capital por parte de las empresas socialistas con la cantidad que se dispone del mismo. Y a partir de la definición del modelo de socialismo de mercado, queda por definir cómo se determina el equilibrio económico, que bueno, es más o menos igual que un sistema de competencia perfecta. Al igual que un sistema de competencia perfecta, la determinación del equilibrio consta de dos partes. La parte A, que le llama Lange, dice que sobre la base de los índices de alternativa dados, es decir, sobre los precios de los bienes de consumo, que él llama índice de alternativas, llama los precios en general. Es decir, sobre la base de los precios de los bienes de consumo y servicios de trabajo que son fijados en el mercado y de los precios contables en los demás casos que son determinados por ensayo-error por la Junta, veremos que los individuos que participan del sistema económico como consumidores y como dueños de los servicios de trabajo y los encargados de dirigir la producción y los recursos esenciales ajenos al trabajo toman sus decisiones de acuerdo a ciertos principios. Y B, los precios de mercado y contables se determinan por la condición de que la cantidad demandada de cada bien sea igual a la cantidad ofrecida. Va a decir Lange que en A las condiciones que se tienen en cuenta para decidir constituyen lo que él denomina la condición de equilibrio subjetiva, mientras que en B se trata de la condición de equilibrio objetiva. Y por último, agrega una tercera condición que llama la condición C, que expresa la organización social del sistema económico. Dado que los recursos productivos, los factores productivos distintos del trabajo, son de propiedad pública, los ingresos de los consumidores nada tienen que ver con la propiedad de aquellos recursos y la forma de condición se determina por los principios de la formación del ingreso que se ha adoptado. Con lo cual, esto es algo arbitrario que lo va a determinar la Junta Central de Planificación. Bien, como resultado de la función paramétrica de los precios, es decir, los precios que tiene que determinar la Junta Central, hay un solo conjunto de precios que satisface la condición de equilibrio objetiva, es decir, que iguala la oferta y la demanda de cada producto. Bien, que les habíamos dicho que a ese conjunto de precios se llega por ensayo y error. Y para que el sistema socialista de mercado propuesto alcance un equilibrio económico análogo al que se podría alcanzar en un sistema de competencia perfecta, la Junta Central de Planificación debe imponer la función paramétrica de los precios como regla contable.
Toda la contabilidad de las empresas socialistas debe efectuarse como si los precios fuesen independientes de las decisiones tomadas por los directores socialistas. Es decir, cuando la Junta Central de Planificación confecciona esta lista de precios, todas las empresas deben tomarla como válidos y hacer su contabilidad con los mismos. Y no los pueden cambiar hasta que la Junta Central decida que se cambie. La Junta Central de Planificación entonces debe fijar los precios y asegurarse de que todos los gerentes de las empresas socialistas realicen su contabilidad sobre la base de los precios que ella ha fijado, no permitiendo otro tipo de contabilidad. Bien, y una vez que se adopte la función paramétrica de precios como regla contable, se establece la estructura de los precios por medio de la condición objetiva de equilibrio. Para cada conjunto de precios e ingresos de los consumidores se ofrece y demanda una cantidad definida para cada producto. La condición C determina los ingresos de los consumidores por los precios de los servicios productivos esenciales y por los principios de distribución del dividendo que haya adoptado la Junta. Una vez dados estos principios, los precios son la única variable en la determinación de la demanda y oferta de bienes. La condición de que la cantidad de demanda y ofrecida debe ser igual para cada bien sirve para determinar los precios de equilibrio. Y cualquier precio distinto del equilibrio mostraría al finalizar el periodo contable un excedente o escasez del bien en cuestión. Y ese excedente o escasez del bien en cuestión es la señal para la Junta Central de Planificación que al ejercicio siguiente tiene para modificar los precios. Y de esa forma, por error y aproximación, es que va aproximándose el precio de equilibrio. Bien. En definitiva, es un modelo tradicional, neoclásico, de equilibrio general, en el cual se introduce como novedad esta cuestión de la Junta Central de Planificación, que es la que está encargada de determinar el precio de los insumos y los factores productivos distintos del trabajo. Luego, dicho eso, el modelo llega al equilibrio igual que un modelo de equilibrio general barrasiano. Bien, hay ciertas críticas que se le hacen a esta argumentación de Lange y vamos a tomar la crítica que hace Napoleón, que en primera instancia dice que con Lange, por primera vez, un partidario de la planificación reconoce la seriedad de la crítica a von Mises. El problema suscitado por este, o sea, el problema de la racionalidad, no es esencialmente un problema típico de la economía burguesa, sino un problema general, puesto que cualquier economía ha de resolver el problema de la utilización eficiente de los recursos escasos. El gran mérito de Lange reside por ello en haber aclarado este punto y también el haber señalado la importancia a los fines de una solución racional del problema de la planificación, de toda la teoría económica de origen barrasiana. Porque ustedes van a ver que después la crítica a los austríacos, por ejemplo la de Hayek, no va a ser únicamente a la posibilidad de implementar una economía socialista planificada, sino que directamente lo que atacan es la teoría económica barrasiana. Ellos están totalmente en contra del sistema de equilibrio general. Es una de las disputas teóricas que hay entre la economía neoclásica y la economía austríaca. No sé si se acuerdan que cuando vimos las diferencias metodológicas, los neoclásicos buscan todo el tiempo el equilibrio de mercado y los austríacos no hablan de equilibrio de mercado, sino que hablan de proceso de mercado y dice que los precios están en constante descubrimiento por parte de los agentes económicos, por parte de los empresarios y los consumidores. Y no hay una situación estática a la cual llegar como el equilibrio de mercado neoclásico. Con lo cual, la crítica de la economía austríaca hacia el sistema barrasiano va en contra tanto de una economía socialista como de una economía capitalista explicada en estos términos, digamos. Es una crítica a la teoría en sí. Bien, y si bien Napoleón le reconoce ese mérito a Lange, el mérito de poner el ojo en la cuestión del cálculo económico y de la eficiencia productiva, para el caso del socialismo, también señala su punto más débil, que según él es el punto débil de la argumentación de Lange reside en el hecho de que la resolución del problema del cálculo en el ámbito de la planificación ha sido confiada por él a un mecanismo no distinto del de mercado. Con esta solución se renuncia, de hecho, inevitablemente, a alguna de las más importantes ventajas de una economía con dirección central. Se puede decir también que la economía socialista, definida por Lange, difícilmente podría ser definida como planificada, puesto que la descentralización de las decisiones económicas se configura como impulsada al máximo grado.
De tal modo resulta comprometida la misma figura de fondo de una economía planificada y es, concretamente, esta circunstancia la que ha inducido a muchos escritores por parte socialista a moverse bajo argumentos sustancialmente distintos a los de Lange. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que a este contraargumento de Lange, a las críticas de Mises, para poder refutar a Mises, tiene que implementar sistemas de mercado, digamos. Tal es así que Hayek va a decir, bueno, al final no sé por qué introduce la Junta, porque si pone el mercado para el mercado de bienes, si pone el mercado para el mercado de trabajo, la verdad no argumenta, dice Hayek, Lange no argumenta por qué sería mejor tener la Junta Central de Planificación que tener todos mercados independientes, dice. Y lo cual es un punto un poco débil a eso, y es en este sentido que el otro autor socialista que veremos hoy, que es Maurice Dobb, va a argumentar en contra de Mises, pero desde un punto de vista distinto al de Lange. ¿Cómo vamos? ¿Va bien? ¿Muy aburrido? Va bien, Agus. Bien. Entonces ahora vamos a ver cuál es el eje de la argumentación de este autor, que si bien es socialista, como lo es Lange, es británico, pero sí de origen marxista. Y vamos a ver que Dobb presentó sus críticas a los argumentos en favor de la planificación económica en 2 artículos. La teoría económica y los problemas de una economía socialista, que lo publicó en 1933, y una nota sobre el ahorro y la inversión en una economía socialista en 1939. Ambos publicados originariamente en el Economic Journal y puestos al día en un texto de 1953 denominado Revisión de la discusión sobre el cálculo económico en una economía socialista. Fíjense que este debate se está dando entre 1920 y 1940. Ese es el tiempo, el espacio temporal en el cual se está dando el debate acerca de esta controversia. Bien, siguiendo Napoleoni, vamos a ver que Dobb llega a conclusiones distintas que las de Lange, quizás porque su crítica de argumentación de Mises es diferente. Mientras Lange acepta como importante el problema suscitado por Mises y trata de mostrar la resolubilidad de una economía socialista, Dobb, por el contrario, continuando también la clásica publicidad socialista, ya sea incluso a nivel distinto de conciencia crítica, niega que el problema de von Mises tenga importancia decisiva para una economía planificada. Dobb indica que el problema suscitado por Mises atiende, en definitiva, al uso más eficiente de unos recursos dados, mientras que la cuestión por la cual la planificación se destaca como un instrumento singularmente potente es la cuestión de la acumulación, es decir, del aumento de los mismos recursos. Dobb, aunque acepta la tesis de que el cálculo económico encuentra dificultades muy graves en una economía planificada, sostiene que el propio problema del cálculo tiene escasa importancia. Y es como les decía, Dobb va a decir que la cuestión de la eficiencia en una economía socialista no tiene importancia sustancial, sino que lo que importa es otro eje que es el eje propio de la acumulación, es decir, el eje del aumento de los recursos en sí mismo. Y la eficiencia de la planificación como instrumento de acumulación reside en el hecho que la planificación es un sustituto del mercado. Acá, si bien hay una diferencia sustancial también con Lange, que introduce el mercado para poder darle eficiencia a la producción de la economía socialista. Dobb, todo lo contrario, dice que la eficiencia de la planificación como instrumento de acumulación reside en el hecho que la planificación es un sustituto total del mercado. Y su tesis principal es que mientras el mercado proporciona un mecanismo para la coordinación a posteriori de las decisiones de inversión, la planificación proporciona, por el contrario, un mecanismo de coordinación a priori de las mismas decisiones. El medio con el cual el mercado obtiene su coordinación a posteriori está constituido por los movimientos de los precios relativos. El mecanismo con el cual la economía planificada obtiene la coordinación a priori está constituido precisamente por el plan, o sea, por un conjunto coordinado de desarrollos que viene originado imperativamente a la totalidad del sistema económico. Ahora bien, en una época en la que el progreso tecnológico ha aumentado considerablemente las dimensiones de cada decisión particular, el mecanismo a priori de la planificación se manifiesta decisivamente superior al mecanismo a posteriori del mercado.
Lo que dice acá es que los mecanismos de mercado, cuando uno realiza una inversión, después ve cómo reaccionan los precios de acuerdo a la inversión realizada. En cambio, y en base a eso se van a tomar decisiones, a ver si la inversión fue buena o mala, por llamarlo de alguna forma. En cambio, con la economía planificada depende del plan y no del mercado. Y también Napoleoni remarca el punto fuerte del planteo de Dav, y en particular cuando se trata de economías en desarrollo. Dice, especialmente para los países en los que el problema de desarrollo se presenta como el problema económico esencial, la planificación cuenta con elementos decisivos que le proporcionan superioridad respecto al mercado. Se podría decir, en conclusión, que en los países que intentan iniciar o acelerar su proceso de desarrollo, el mecanismo de mercado impondría a cada una de las decisiones más importantes un coeficiente de riesgo tal que haría que estas decisiones dejaran de ser convenientes. Por esto la planificación aparece en tales situaciones como una elección inevitable. Y acá hay un cuadrito que está en la punta de cátedra que compara las posiciones de los dos economistas socialistas. Por su parte, Lange acepta el concepto de que el cálculo económico es un aspecto esencial de la planificación, como en cualquier orden económico. En cambio, Dav se niega que el problema del cálculo económico sea uno muy importante en la economía planificada. Lange acepta la idea de que ningún otro cálculo es posible, sino el que se sigue de mecanismos análogos al del mercado, y por el contrario, Dav dice que el problema principal no es el de la óptima utilización de los recursos, sino el del aumento de los propios recursos. Y otra diferencia fundamental es que Lange dice que se sostiene la posibilidad de que un mecanismo de este tipo sea introducido en la planificación. Y por el contrario, Dobb dice que a los fines de este problema la planificación proporciona un mecanismo completamente superior al del mercado. Bien. Dicho esto, nos queda ver el último autor, que es Hayek. Y lo que hace Hayek es criticar esencialmente el modelo de Lange. Y esta crítica la hace en un artículo de 1940, el cual tituló La solución competitiva para el socialismo, y en el cual se ocupa de rebatir los argumentos que vimos oportunamente cuando vimos Lange. Y según Hayek, hay 3 capítulos a lo largo de este debate sobre la economía del socialismo. O sea, 3 aspectos sobre los que se fueron dando el debate. Y el primero dice que se refiere a la creencia de que el socialismo prescindirá completamente del cálculo en términos de valor y lo reemplazará por algún tipo de cálculo in natura, es decir, basado en unidades de energía o de alguna otra magnitud física. A pesar de que este punto de vista aún no existe, dice Hayek, y es mantenido por algunos científicos e ingenieros, ha sido definitivamente abandonado por los economistas, con lo cual dice que esta etapa del debate ya se superó porque los economistas de alguna forma se dieron cuenta que esto no tenía sentido. La segunda etapa de este debate, dice Hayek, se refiere a la proposición de que los valores, en vez de ser determinados por la competencia, deben ser establecidos mediante un proceso de cálculo llevado a cabo por la autoridad planificadora, haciendo uso de la técnica de la economía matemática. Y para rechazar este segundo capítulo, es Hayek quien cita al propio Pareto, y acá estamos viendo un poco lo que les adelantaba al principio. Vimos que Pareto decía que era posible, en términos teóricos, delimitar el equilibrio general, ya sea para un mercado de competencia perfecta como para un mercado, una economía planificada. Por eso dice, del que afirma que curiosamente ha sido utilizado para defender este punto de vista, señalando que el siguiente párrafo era la última palabra del autor italiano. Y acá vamos a ver cómo Pareto, si bien al principio decía que en términos teóricos era posible, leyendo este párrafo, que es el que usa Hayek para contraargumentar esta etapa del debate, vemos que se contradice, digamos, un poco Pareto con lo que decía al principio. Y dice, podríamos decir aquí que esta determinación no tiene por objetivo tener un cálculo numérico de los precios. Establezcamos la hipótesis más favorable para dicho cálculo. Supongamos que hemos superado exitosamente todas las dificultades para encontrar la información sobre el problema y que conocemos la ofelinidad de todos los diferentes productos básicos para cada individuo y todas las condiciones de producción de todos los productos, etc. Ofelinidad era el término que le daba Pareto al concepto de utilidad marginal. Esta ya es una hipótesis absurda. Más aún, es insuficiente para hacer posible la solución del problema.
hemos observado que en el caso de 100 personas y 700 productos básicos, habrá 70.699 condiciones. En realidad existen numerosas circunstancias que hasta ahora no hemos considerado que aumentarán más esta cantidad. Por lo tanto, tendremos que resolver un sistema de 70.699 ecuaciones. Esto prácticamente sobrepasa el poder de análisis algebraico y es aún más cierto si consideramos el enorme número de ecuaciones que se obtiene para una población de 40 millones de habitantes y varios miles de productos. En este caso, cambiarían los papeles. No sería la matemática la que ayudaría a la economía política, sino que la economía política ayudaría a la matemática. En otras palabras, si se pudiera realmente conocer todas estas ecuaciones, la única manera humanamente posible de resolverlas consistiría en observar la solución práctica dada por el mercado. Con lo cual, lo que admite acá Pareto, que es citado por Hayek, es que quizás teóricamente se pueda demostrar que es posible determinar el equilibrio en una economía planificada como en una economía de competencia perfecta. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, esto se torna imposible. Y la tercera etapa de este debate, va a decir Hayek, la constituye la disputa acerca de la posibilidad de existencia de un socialismo competitivo como el propuesto por Oscar Lange. Con lo cual, el argumento de Lange es la última etapa que asume este debate, esta controversia socialista. Y Hayek propone dar este debate resaltando tres aspectos. En primer lugar, analiza hasta qué punto esta clase de sistema socialista aún concuerda con las esperanzas depositadas en la sustitución del caos de la competencia por un sistema socialista planificado. En segundo lugar, hasta qué punto el procedimiento propuesto constituye una solución a la dificultad principal. Y finalmente, hasta qué punto esta solución es aplicable. Dice, con respecto al primer punto, dice que solo sirve para recordar la medida en que es abandonada la afirmación primitiva en cuanto a la superioridad del sistema de planificación sobre el sistema de competencia, si ahora la sociedad planificada depende en gran medida de la competencia para dirigir sus industrias. Con lo cual está diciendo que los propios socialistas, como el caso de Lange, están diciendo que necesitan la competencia para una economía socialista, con lo cual es hasta un punto un poco contradictorio. Cuando habla del segundo punto, Hayek afirma que, desde luego, no existe ninguna imposibilidad lógica para idear un organismo director de la economía colectiva que no sea solamente omnipresente y omnisciente, sino que también omnipotente y que, por lo tanto, estuviera en condiciones de cambiar sin demora cada precio en exactamente la cantidad requerida. Sin embargo, cuando analizamos el verdadero mecanismo mediante el cual se debe realizar este ajuste, nos preguntamos si habrá alguien realmente preparado para sugerir que, dentro de las posibilidades prácticas, la eficiencia de este tipo de sistemas se aproximará alguna vez, incluso distantemente, a la de un sistema en el que los cambios necesarios se producen por la acción espontánea de las personas inmediatamente involucradas. Con lo cual dice, aún suponiendo que pueda existir y no haya ninguna imposibilidad lógica para idear un organismo planificador central, es sumamente improbable que sea más eficiente que el sistema de mercado. Entonces las decisiones son tomadas por individuos instantáneamente. No podría ser prácticamente, en la práctica, no podría ser omnipresente y omnisciente este director planificado como sí lo podría ser en un ensayo teórico. Y a su vez, Hayek dice que esta propuesta no sería tan ilógica si realmente tuviéramos que tratar con información constante. Con datos constantes se podría encontrar el equilibrio con el mecanismo de tanteo. Sin embargo, esta situación dista la realidad donde el cambio constante es la regla general. Y acá lo que está diciendo es, si fuera un sistema estático como el que plantea justamente, si la realidad fuera estática como plantea el sistema de equilibrio general barrasiano, en donde los parámetros de las ecuaciones no cambian nunca, quizás con el tiempo, con el mecanismo de tanteo, de ensayo de error, se podría llegar a determinar este equilibrio. Sin embargo, suponiendo que esto sea así, cuando estamos construyendo todos estos parámetros y todas estas ecuaciones, no vamos a encontrar que el cambio es constante, con lo cual esos parámetros que logramos construir con tanto esfuerzo no van a servir. Eso es lo que está diciendo Hayek. Y con respecto al tercer punto, Hayek concluye que si bien desde el punto de vista teórico no se puede negar la posibilidad de una economía planificada, tal posibilidad no era viable desde el punto de vista práctico por dos motivos principales. En primer lugar, porque el sistema de ecuaciones en el cual se expresa el equilibrio económico general es tan vasto y complejo que escapa a cualquier posibilidad de cálculo efectivo. Y en segundo lugar, dice, si tal cálculo fuera posible,
Ello requeriría un tiempo tal que durante su ejecución las informaciones relativas a los datos serían superadas por el tiempo en cuestión. Bien, eso sería toda la clase de hoy. Es un tema más o menos corto. Si quieren, respondemos preguntas o salimos al debate. ¿Habían oído hablar? Sí. Consulta. El último autor, Hayek, lo que plantea entonces es que no sirve, digamos, ni un sistema planificado ni tampoco un sistema de economía de competencia perfecta. O sea, si entendí bien, digamos, como que no sirve ninguno de los dos porque el sistema planificado se apoya en la competencia. Hayek lo va a criticar a la larga es el sistema de equilibrio general balrasiano en términos teóricos. Sí. Si bien las conclusiones de política cuando vimos los austríacos son las mismas, es decir, que tanto los neoclásicos como los austríacos pregonan por la libre competencia y la no intervención en el mercado, Hayek teóricamente no cree que sea posible definir un equilibrio porque él dice que no hay un equilibrio, ni en una economía capitalista ni en una economía socialista. No cree en el equilibrio de mercado. ¿Por qué? Porque justamente cree que la economía es un proceso de descubrimiento constante en el cual es dinámico todo el tiempo. No hay estática o estancamiento como el que propone todo el tiempo la economía no clásica. Pero eso es en el plano de la teoría, digamos, que discute con que es un autor austríaco, discute con los neoclásicos. Al discutir con los neoclásicos, o sea, Lange, en este caso, es un autor neoclásico, por más que sea socialista. Con lo cual está discutiendo con el sistema balrasiano, el sistema de equilibrio general. No sé si se entendió. En términos teóricos, digamos, discute con el sistema balrasiano, y en términos prácticos, sí, obviamente, discute con el socialismo. Y resumiendo, digamos, hay lo que tienen que tener de esta controversia, en definitiva, es que en primera instancia hay un argumento que es el de Mises, es que sostiene que en la economía planificada no es posible el cálculo económico. Es decir, la autoridad central puede determinar cuántos bienes de consumo hay que producir y en qué cantidades y a qué precios, pero no puede hacer el cálculo económico que le diga cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Y para los austríacos, la cuestión de la eficiencia es central en la economía, digamos. La economía justamente es eso. Arbitrar los medios organizados de la forma más eficiente posible para conseguir aquellos fines, digamos, ¿no? Que es la definición de economía de Robbins que coincide en el planteo de Mises. Ese es el argumento de Mises donde podríamos decir que parte esta controversia socialista. Contra ese argumento hay dos contraargumentos de los socialistas. Uno es el de Lange, que intenta refutarlo mediante el planteamiento de un sistema de equilibrio general balrasiano, en el cual introduce mercados competitivos para la determinación de los precios de los bienes de consumo y para mercados competitivos para el factor productivo de trabajo. Y es la Junta Central de Planificación la que va a determinar los precios del resto de los factores productivos y de los insumos. A partir de ahí, en forma teórica, demuestra que se puede llegar al equilibrio. Pero es una forma teórica, digamos. Es una discusión teórica, en cierto sentido un poco abstracta. Y el otro argumento, que es el de Dobb, dice que no importa que no se pueda hacer, que no se pueda hacer cálculo económico y que no pueda hacerse de forma más eficiente la producción, sino que lo que importa es producir más, aumentar ese producto final, es decir, aumentar el proceso de acumulación. Y por otro lado, Hayek también tiene un punto de vista distinto al de Mises, que dice, suponiendo que se pueda, en la teoría, se pueda realizar el cálculo económico en una economía socialista planificada, es imposible llevarlo a la práctica. Con lo cual, ahí están, de los dos lados, hay dos argumentos distintos. Voy a dejar de grabar.